Un saludo a todos los estudiantes del portal de matemática. Estaremos viendo en estos videos los casos de factorización. Específicamente en este, veamos el factor común. El factor común, vamos a comenzar por casos muy sencillos y elementales. Primero vamos a ver el factor común literal. ¿Y a qué me refiero con factor común literal? Bueno, podemos ver que una expresión tiene factor común literal si la variable se repite en todos sus términos. O sea, si hay una variable que se repite en todos los términos, entonces tiene factor común literal o factor común de la variable. Aquí podemos ver que tenemos dos términos, estamos en presencia de un binomio, por tanto ya veamos si hay alguna variable que se repite. Podemos ver que la variable que se repite es la x. Ahora, ¿cómo se saca el factor común de esa variable que se repite? Simple. Vamos a buscar la variable que tiene menor exponente y ese va a ser nuestro factor común. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, colocamos el factor común y abrimos paréntesis y dividimos cada término entre el factor común y el resultado lo colocamos dentro del paréntesis. Entonces comenzamos 7x cuadrado entre x cuadrado, lo que nos quede es 7. ¿Por qué? Porque se cancelan las x cuadradas. Ok, 5x cubo y entre x cuadrado, entonces nos quedaría más 5xy. ¿Por qué? Porque x al cubo entre x cuadrado, restamos los exponentes 3 menos 2 y nos quedaría x elevado a la 1. Y ya tendríamos extraído el factor común de la variable. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 19a cuadrado b a la 5 c más 7a a la 4 b a la 3 c a la 2 menos a la 5 b a la 6. Tenemos tres términos, 1, 2 y 3. Ahora, en esos tres términos busquemos las variables que se repiten. Pueden ser más de una, ¿ok? Si nos ponemos a fijar, la variable a está presente en el primer término, en el segundo y en el tercero. O sea que podemos sacar un factor común de la variable a. Y para ello sacamos la variable a que tiene menor exponente. En este caso sería a cuadrado. También vemos que b se repite en los tres términos. El menor de ellos sería b a la 3. Entonces ese también sería un factor común de la variable b. En el caso de la variable c, está en el primero, está en el segundo, pero no está en el tercero. Entonces no podemos sacar factor común de la variable c. Entonces nuestro factor común nos quedaría el a elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la de menor exponente y se repite la a en todos los términos. B, pero en este caso sería b a la 3, que es la de menor exponente. Y comenzamos a dividir cada término entre factor común. O sea, 19a cuadrado b a la 5c entre a la 2 b a la 3 nos quedaría 19b cuadrado c. ¿Por qué? Porque a cuadrado con a cuadrado se cancela, nos quedaría 1 y 1 por 19, 19. b a la 5 entre b a la 3 restamos 5 menos 3 nos quedaría b a la 2 y c, como no se divide entre nadie, se mantiene. Vamos al segundo término, 7a a la 4 b a la 3 c a la 2 entre a la 2 b a la 3 nos quedaría 7a cuadrado c. ¿Por qué? Porque a la 4 entre a la 2 restamos exponente, 4 menos 2 es 2. b a la 3 se cancela con b a la 3, nos quedaría 1 multiplicado por la expresión que ya tenemos, nos quedaría esta misma expresión que sería 7a cuadrado. Y c cuadrado, como no se divide entre nadie, se mantiene c cuadrado. Ahora, menos a la 5 b a la 6 entre a la 2 b a la 3. Comenzamos y nos quedaría que sería a la 3 b a la 3. ¿Por qué? Porque a la 5 entre a la 2 restamos 5 menos 2 nos quedaría exponente 3 y b a la 6 entre b a la 3 nos quedaría exponente 3. ¿Ok? Bien chicos, aquí podemos ver la primera parte del factor común, que sería el factor común de las variables. Ahora estaremos viendo el factor común numérico. Para usted determinar si una expresión tiene factor común numérico, solo tiene que verificar que exista un número que divida a todos los coeficientes de esa expresión. Por ejemplo, un número que divida al 14, al 28 y al 56. Ahora, todos pensarían en el 2. El 2 divide al 14, divide al 28 y divide al 56. Pero no es el mayor número. Entonces el factor común es el máximo común divisor, el mayor número que divide a 14, 28 y 56. En este caso sería el mismo 14. 14 entre 14 nos quedaría a 1 y 1 por x cuadrado se mantiene x cuadrado. Menos 28 y cuadrado entre 14 nos quedaría menos 2y cuadrado. ¿Por qué? Porque menos 28 entre 14 nos quedaría menos 2. Y 56 entre 14 nos quedaría 4.
y ya tendríamos extraído el factor común de esta expresión. Veamos otro ejemplo. Tenemos la expresión 3m cuadrado n menos 24pq cuadrado menos 36rt más 48. ¿Existe algún número que divida a estos coeficientes al mismo tiempo? Tenemos el número 2 dividido al 30, al 24, al 36 y al 48. Pero también tenemos al 3, divide a cada uno de ellos. Pero el mayor, que es el máximo común divisor entre 30, 24, 36 y 48, es el 6. Entonces colocamos el 6 fuera del paréntesis. 30m cuadrado n entre 6, 30 entre 6 nos quedaría 5. 5 va a multiplicar a m cuadrado n, y eso es lo que obtenemos. Menos 24pq cuadrado, menos 24 entre 6 nos quedaría menos 4, y mantenemos el pq cuadrado. Menos 36rt entre 6 nos quedaría menos 6rt, y 48 entre 6 tendríamos que nos quedaría 8. Y ya tendríamos extraído el factor común de esta expresión. Un saludo, estudiantes. En el video anterior estábamos viendo el factor común numérico y el factor común literal. Ahora veremos un ejemplo donde sacaremos, o sea, extraeremos un factor común donde esté presente el numérico y el literal. Veamos ahora. Recuerden que para uno poder determinar si tiene factor común literal, la variable tiene que repetirse en todos los términos, y de las variables que se repiten se toman las de menor exponente. Y en el caso del factor común numérico, es el máximo común divisor entre los coeficientes que tienen estos términos. Comencemos con el factor común numérico. Vamos a ver si hay un máximo común divisor entre 12, 18 y 6. El mayor número que los divida. Ahora, todos pensarían en el 2. Es cierto, el 2 los divide, pero no es el mayor. El 3 también divide al 18, al 6 y al 12, pero no es el mayor. El máximo común divisor en este caso es 6, porque nuestros tres números son divisibles entre 6. Ahora veamos el caso de las variables. ¿Qué variable se repite en estos tres términos? Se repite la variable x, también se repite la variable y. Ahora, de las x, ¿cuál es la de menor exponente? Sería x cuadrado. Y en el caso de las y, ¿cuál es la de menor exponente? Y cuadrado. Entonces esa sería la variable común, x cuadrado y y cuadrado. El factor común sería entonces nada más que la multiplicación de este valor numérico por estas variables. Y al multiplicarlo, obtenemos que 6 por x cuadrado y cuadrado sería 6x cuadrado y cuadrado. Ahora, ¿cómo extraeríamos el factor común? Como siempre, ponemos el factor común fuera del paréntesis y comenzamos a dividir cada término entre este factor común. 12x a la 4 y a la 3 entre 6x cuadrado y cuadrado nos quedaría 2x cuadrado y. ¿Por qué? Porque 12 entre 6 nos quedaría 2. Y a la 4, x a la 4 entre x a la 2, restamos los exponentes, nos quedaría x2, y a la 3 entre y a la 2 nos quedaría y con exponente 1. Vamos con el segundo término. Menos 18x cuadrado y a la 5 entre 6x cuadrado y cuadrado. Nos quedaría menos 3y cubo. ¿Por qué? Porque 18 entre 6 nos quedaría 3. X cuadrado entre x cuadrado nos quedaría 1, y 1 por 3 nos quedaría 3. Y y a la 5 entre y a la 2, se restan los exponentes, 5 menos 2 nos quedaría 3. Vamos al último, 6x cubo y cuadrado entre 6x cuadrado y cuadrado. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría x. ¿Por qué? Porque 6 entre 6 es 1, x al cubo entre x cuadrado nos quedaría x, porque restamos 3 menos 2 nos quedaría 1, x a la 1, y x a la 1 por 1 que teníamos nos quedaría x, y y cuadrado entre y cuadrado nos quedaría 1, y 1 por x nos quedaría x. Y aquí tendríamos extraído el factor común. Veamos otro ejemplo. 16a cubo b2 menos 8a a la 4b menos 24a cuadrado b menos 40a cuadrado b a la 3. Vamos a ver. Primero, máximo común divisor entre 16, 8, 24 y 40 si existe. ¿Existe un número que divide al 18, al 16, al 8, al 24 y al 40? Evidentemente que sí. Y es el mismo 8. 16 es divisible entre 8, 8 entre 8 también, 24 entre 8 y 40 entre 8. Ahora, en cuanto a las variables, ¿qué variable se repite en todos los términos? Tenemos 4 términos. La variable que se repite es la a y también se repite la b. Ahora, entre las a, ¿cuál sería la variable común? O sea, la de menor exponente. Sería a cuadrado. Y en cuanto a la b, la de menor exponente sería b.
Entonces el factor común que vamos a tener sería multiplicar 8 por a cuadrado b y nos quedaría 8a cuadrado b. Comenzamos a dividir ahora cada uno de los términos entre factor común. 16a cubo b cuadrado entre 8a cuadrado b. ¿Qué nos quedaría? 2ab. ¿Por qué? Porque 16 entre 8 nos queda 2. A cubo entre a cuadrado nos quedaría a. Y b2 entre b nos quedaría b. Vamos al segundo término. Menos 8a 4b entre 8a cuadrado b. ¿Qué nos quedaría? Menos a cuadrado. ¿Por qué? Porque 8 entre 8, 1. A la 4 entre a cuadrado nos quedaría a cuadrado. ¿Por qué? Porque 4 menos 2 nos quedaría 2. Y b entre b, 1 por a cuadrado nos queda a cuadrado. Ahora, menos 24 a la cuadrado b entre 8a cuadrado b. 24 entre 8 nos quedaría 3. A cuadrado entre a cuadrado es 1, b entre b es 1, por 3 nos quedaría menos 3. Recuerden que mantenemos el signo. Y ahora vamos al último término. 40a cuadrado b a la 3 entre 8a cuadrado b. Nos quedaría 5b cuadrado. ¿Por qué? Porque menos 40 entre 8 nos quedaría menos 5. A cuadrado entre a cuadrado nos quedaría 1 y 1 por menos 5 es menos 5. Y b a la 3 entre b, recuerden, restamos 3 menos 1, nos queda exponente 2. Y bien, hasta aquí tenemos otro ejemplo más de factor común.